Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Nosotros seguimos de pie y vamos a leer el Evangelio de Mateo y vamos a leer ahí el versículo número 13 del capítulo 3. Capítulo número 3 y versículo número 13 del Evangelio de Mateo. Si usted no tiene una Biblia, puede leer la pantalla, pero por favor no utilice su teléfono, apáguelo y de esa manera vamos a poder meditar en la palabra de Dios. Bueno, capítulo 3, verso 13. ¿Lo tienen todos? Dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pueden sentarse, hermanos, y tomar sus asientos. Hermanos, esta noche vamos a hablar particularmente del bautismo de Jesús y cuál es el significado que tiene para que podamos nosotros comprender por qué Él lo hizo. Recuérdense que Juan el Bautista estaba en el desierto y él predicaba un mensaje de arrepentimiento. La mayoría de personas creen que cuando él predicaba el mensaje del arrepentimiento, las personas confesaban sus pecados y luego se bautizaban en agua. Pero cuando Juan el Bautista inició su ministerio y lo hizo, las multitudes corrían a él. Pero como hemos explicado, Juan el Bautista fue el precursor del ministerio de Jesús. En otras palabras, Juan el Bautista se encargó de introducir a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de ¿qué, hermanos? De señores, porque el libro de Mateo presenta a Jesús como Rey. Entonces, Juan el Bautista fue el que se encargó de introducir a Jesús. Pero en la parte en los versículos que estudiamos la semana pasada, habíamos hablado de que Juan el Bautista dijo: yo los bautizo a ustedes por el arrepentimiento de pecados, pero después viene uno más poderoso que yo, que os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué, hermanos? Y fuego. Y les expliqué que yo pienso, y la Biblia así lo está mencionando, que está hablando de un solo bautismo, es decir, del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y que no se trata de dos bautismos como algunos piensan, que una es el bautismo en el Espíritu y otro es el bautismo de fuego, refiriéndose a un tipo de condenación que iba a venir sobre los saduceos o los fariseos. Entonces, fue ahí donde nos quedamos la semana pasada y esta noche vamos a estudiar el bautismo de Jesús. Entonces dice la Biblia que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Entonces la primera pregunta que surge acá es: ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado? Y ustedes tienen que entender que el bautismo que Juan el Bautista estaba promoviendo era un bautismo para el arrepentimiento de ¿qué, hermanos? De pecados. Entonces, ¿por qué Jesús se tenía que bautizar si el bautismo de Jesús era un bautismo que promovía el arrepentimiento de pecados? Y si usted, por ejemplo, busca Hebreos 4:15, alguien busca Hebreos 4:15, todos busquen, lo mejor dicho.
usted encontrará que en Hebreos 4:15 la Biblia testifica que Jesucristo fue tentado en todo, pero que Él nunca, ¿qué, hermanos? Que Él nunca pecó. Y dice literalmente, porque no tenemos, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué, hermanos? Pero sin pecado. Entonces, el escritor de Hebreos está diciendo que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es el encargado de presentar la ofrenda para la expiación de los pecados. El libro de Hebreos está diciendo que nuestro sumo sacerdote es Jesús y que Él nos entiende a nosotros porque Él es un ser humano como nosotros, que fue tentado de la misma manera en que nosotros somos tentados, con la diferencia que Él nunca cayó en, ¿qué, hermanos? En pecado. Entonces, está claro que Jesucristo fue un hombre como nosotros, pero que nunca, ¿qué, hermanos? Pero que nunca pecó. Si usted, por ejemplo, lee Primera de Corintios, otro versículo, Primera de Pedro, perdón, 2:22, encontraremos la misma verdad. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro. Está más adelante, hermanos. Más adelante de Hebreos. Está Hebreos, Santiago y luego está Primera de Pedro 2:22. ¿Lo tienen? Dice, el cual no hizo, ¿qué, hermanos? Ni se halló engaño en su boca. Entonces, Jesús fue un hombre que nunca, ¿qué, hermanos? Pecó. Ahora, Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento de pecados. Entonces, ¿qué andaba haciendo Jesús ahí para que Juan lo bautizara? Aparte de eso, usted encontrará que Juan el Bautista no lo quería, ¿qué, hermanos? Bautizar. ¿Por qué? Bueno, habíamos dicho que Juan el Bautista era primo de Jesús, que había nacido aproximadamente Juan el Bautista unos 6 meses antes que Jesús, y que de alguna manera, por lo que estamos leyendo, Jesús para Juan era el Cordero de Dios que quitaba el pecado. Mateo no nos dice cuándo él reconoció eso, porque al principio nos está diciendo, viene tras de mí uno que es más, que, hermanos, poderoso, uno que es más grande. Es muy probable que Jesús y Juan no se hubieran visto por los 30 años, pero que al verlo reconoció que era su primo, pero no lo reconoció solamente como su primo, sino que lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado de, ¿qué, hermanos? Del mundo. Entonces, cuando él vio a Jesús y se dio cuenta que era obviamente su primo, pero no solamente su primo, sino que era el Cordero de Dios que quita el pecado y que era el que venía a bautizar a las personas en Espíritu Santo y fuego, le dijo, no te voy a bautizar. No te voy a bautizar. ¿Por qué? Porque yo necesito que primero tú, ¿qué, hermanos? Me bautices. Entonces, ¿qué nos está enseñando eso? Está enseñándonos una verdad que usted y yo tenemos que aprender esto. Y es que el Maestro Jesús busca al sirviente para ser bautizado. ¿Quién era el sirviente? Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista no era más que un reflejo de la gloriosa y majestuosa manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Es decir, Juan el Bautista por sí solo no era nadie. Es algo así como la luna. La luna tiene luz porque el reflejo del sol le da. Pero si el sol no existiera, la luna no tuviera iluminación. Fuera, como lo es, un planeta lleno, hermanos, de mucha temperatura, donde es todo, pero todo frío y no tiene vida.
pero gracias al sol nosotros podemos ver la luna. Así era Juan el Bautista. Él era el reflejo de la gloria de Dios, de aquel que venía para quitar el pecado del mundo. Entonces, vemos una cosa muy importante, y es que Jesús, siendo Dios y siendo el Mesías, se sometió al ministerio de Juan, ¿qué hermanos? El Bautista. Y esto es importante, porque vamos a ver nosotros que Jesús es Dios, pero que en el orden que corresponde, Él se sometía a lo que debía de someterse. Por ejemplo, se sometió a Juan el Bautista para bautizarse y estar bajo su ministerio en el momento que Él se bautizó. ¿Estamos correctos? Se sometió a las autoridades romanas cuando Él era, ¿quién, hermanos? Dios. Y se sometió al Padre en obediencia para venir a morir y a quitar el pecado del mundo. Por ejemplo, veamos lo que dice Primera de Corintios 15, 28. Primera de Corintios 15, 28. Búscalo, hermano, subrayelo, es bien importante. Y ese versículo habla de la sujeción de Jesús al Padre. Y dice así: pero luego, ¿lo tienen, hermanos? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, refiriéndose a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo, ¿en qué, hermanos? En todos. Entonces ahí hay un principio importante, y es que cuando una persona se sujeta a alguien, no significa que esa persona es inferior. ¿Me están escuchando? Esto es importante. ¿Por qué? Porque Jesús no era alguien inferior a Juan. Por el contrario, Él era, ¿qué, hermanos? Superior. Él era el rey y Juan era el sirviente que estaba introduciéndolo, pero Él se sujetó a Juan. Jesucristo es Dios, pero en el orden que le correspondía, Él fue obediente al Padre Dios en todo. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos sujetamos a alguien, nos sentimos inferiores. Y eso no debe de ser. Algunas personas tienen mucho problema de trabajar en equipo, por ejemplo, en una compañía, porque simple y sencillamente dicen: yo no soporto que alguien me diga lo que tengo que hacer. No tiene nada de malo que alguien le diga lo que usted tiene que hacer. Si hablamos del matrimonio, por ejemplo, la palabra de Dios dice que la mujer debe de estar sujeta ¿a quién, hermanos? A su esposo. Pero que una mujer esté sujeta a su esposo en ninguna manera está diciendo que la mujer es inferior. De hecho, la mujer salió, de hermanos, de la costilla, porque es igual que, hermanos, que el hombre, ¿vea? Entonces la mujer, escúcheme bien, no es inferior al hombre en ninguna manera. Y que una mujer se sujete a su esposo no la hace inferior, porque para Dios hombre y mujer, hermanos, son iguales. No hay judío, no hay griego, no hay diferencia. Sin embargo, vivimos en un mundo donde el feminismo, que es patrocinado por el lesbianismo, ha promovido que la mujer no necesita de un hombre. Por ejemplo, el lesbianismo promueve que una mujer se case con otra mujer. ¿Por qué? Porque dice: no necesitamos un hombre. Este año, por ejemplo, en California salió una ley que todas las corporaciones tienen que tener en su mesa de directores una mujer, y que para el año 2025, creo, tienen que tener un cierto
porcentaje de mujeres, porque dicen, bueno, es que solo los hombres son los encargados de dirigir las compañías y ahora tienen que ser las mujeres. Pero detrás de todo eso y detrás del sentido de igualdad, lo que viene es una perversión de cambiar el plan de Dios. La mujer y el hombre no son iguales, son diferentes, pero delante de Dios, tanto el hombre como la mujer tienen que, hermanos, valor. Entonces es importante que nosotros comprendamos que la sujeción a una persona no nos hace, que, hermanos, inferiores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces es importante. Un hombre no le puede decir a su esposa, tú eres inferior a mí, por eso me tienes que hacer caso, porque así dice la Biblia. Eso es incorrecto. Un hombre tiene que ser el líder de la casa, porque eso es lo que la palabra de Dios manda. ¿Cuántos dicen amén? Le puede decir a la esposa, mira, así se lavan los trastes, te voy a enseñar, ¿verdad? Y enseñarle. ¿Qué le parece? Así se cocina, te voy a enseñar a cocinar y así se cocina. Es decir, porque se supone que el hombre es, ¿qué, hermano? El líder, entre comillas. Es decir, el que tiene que decir cómo se hacen las cosas. Pero bueno, Jesús se sometió a ¿quién, hermanos? A Juan al bautizarse. Ahora, Juan el Bautista no quería. Pero ¿por qué no quería? Porque él entendía que él era superior a él mismo. Acuérdense que también él no quería bautizar a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué no los quería bautizar? Porque para él eran hipócritas. Porque no vivían de acuerdo a lo que ellos manifestaban creer. Entonces, cuando una persona no vive de acuerdo a lo que manifiesta creer, se convierte en un religioso. Una persona que vive diferente a lo que cree se hace un religioso. Y por eso Jesús no quería bautizar a los fariseos ni a los saduceos. Le decía, Juan, no quería bautizarlos porque le decía a ellos en su misma cara, hermanos, que ¿quién les había enseñado a huir de la ira, que, hermanos, venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, el que no quería bautizar a los fariseos y a los saduceos no significa que era lo mismo por lo que no quería bautizar a Jesús. ¿Sí me entiende el punto? A Jesús no lo quería bautizar porque sabía que Jesús era mayor que, ¿qué, hermanos? Que él. A los otros no los quería bautizar porque no vivían de acuerdo a lo que creían. Entonces, ahora veamos. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes, ¿qué dice? A mí. Entonces, lo primero que debemos de entender es que la decisión de Jesús de bautizarse autenticaba a Juan como el enviado de Dios. Acuérdense algo, habían pasado más de 400 años desde el último libro del Antiguo Testamento y no había habido ningún profeta. Entonces Juan el Bautista, hermanos, surgió como el último de los profetas. El mismo Jesús dijo que de los nacidos de varón no había nadie más grande que ¿quién, hermanos? Que Juan el Bautista. Entonces, ahora recuérdense que Juan introdujo ¿a quién, hermanos? A Jesús. Pero Jesús iba a empezar a desarrollar, ¿qué, hermanos? Su ministerio. Entonces Jesús se bautizó para autenticar a Juan. Pero al autenticar a Juan, estaba autenticando también el mensaje de él. Y el mensaje de él era: viene uno tras de mí, de quien no soy digno de desatar las correas, ni siquiera desamarrarle sus sandalias, que él vendrá con mucho más, que, hermanos, poder. Entonces lo primero es autenticar el ministerio de Juan y decir lo que Juan está haciendo es correcto. Número 2, podríamos decir que la sujeción de Jesús al bautismo de Juan autenticaba su mismo ministerio. ¿Por qué? Porque después del bautismo, ahora
Jesús se estaba preparando para iniciar su propio ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de decirle a las personas: el reino de los cielos se ha, ¿qué, hermanos? Acercaos, arrepentidos y convertidos. El mismo mensaje de Juan. Arrepiéntanse. Entonces, al bautizarse, él autenticaba su mismo ministerio. Pero también el bautismo de Jesús fue la oportunidad para que Dios el Padre testificara su paternidad sobre Jesucristo. Es decir, Jesucristo era un hombre. ¿Cuántos saben eso? Pero en esta porción vamos a encontrar que Dios el Padre lo autoriza como su hijo, como su representante en la tierra, y por lo tanto, a partir de su bautismo, él estaba autorizado para predicar el mensaje del reino de los cielos. Entonces, Jesús le dijo claramente, pero le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos todo, ¿qué, hermanos? Justicia. Es decir, deja ahora porque conviene que se cumpla la palabra de Dios, que se cumpla lo que es justo, lo que es correcto. Y lo que es correcto es que yo soy el Cordero de Dios que viene a morir por el pecado, pero yo también soy un hombre que voy a enseñarle a los demás a que yo también me compadezco del pecador. No soy un pecador porque la Biblia dice que nunca pecó, pero yo sí soy el representante de Dios que como hombre entiende a todos los pecadores. Por eso, si usted esta noche acá o me está escuchando y usted dice: a mí no hay nadie que me entienda, no hay nadie que pueda sentir el dolor que estoy pasando, nadie puede entender lo que estoy atravesando, quiero decirle que hay alguien que sí lo entiende. Es un hombre que se llama Jesús, el cual padeció y sufrió por usted y por mí, y él sí lo entiende. Él entiende sus noches de dolor. Él entiende el momento donde usted se siente desesperado, porque Él vino para entender el pecado. No solamente vino para entender el pecado, sino que hubo un momento, en el momento donde el pecado de todos los hombres cayó sobre Él, donde Él se hizo pecado, pero lo tomó, aunque Él no lo hizo. Lo hizo por nosotros. Curiosamente, algunas personas que son cristianos, ¿cuántos son cristianos acá? Levanten la mano los que son cristianos, levanten la mano. Gloria a Dios. Curiosamente, algunos hermanos que son cristianos no se quieren bautizar. No se quieren bautizar. Y la gran pregunta es: ¿por qué no se quieren bautizar si son cristianos? Yo lo que les puedo pensar a decir es una cosa: ¿ustedes creen que son más grandes que Jesús? ¿Ustedes creen que nosotros somos más grandes que Jesús? Digan algo, pues. ¿Ustedes creen que somos más grandes que Jesús nosotros? Entonces, si Jesús es más grande que nosotros y Él fue obediente a Papá Dios, ¿quién es usted para no ser obediente a Papá Dios? ¿O quién soy yo? ¿Sí me entiende? ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer a Dios? Las personas que se bautizan por una sola cosa: porque públicamente quieren decir: yo ya no quiero pecar. Eso es todo. Los católicos, por ejemplo, bautizan a los niños porque ellos piensan que el bautismo quita el pecado original. Pero no hay ningún texto en la Biblia que diga que el pecado, o mejor dicho, el bautismo quita el pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre poderosa del Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, y que la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Nada más. Por eso nosotros no bautizamos niños, porque la Biblia dice: el que, ¿qué, hermano? Creyere. Y un niño no cree, un niño hace lo que el papá le dice.
Entonces, si el papá desde pequeño lo bautiza, el niño no puede decir, no, que no me echen agua, ¿verdad? El niño no puede tomar su decisión. Entonces, ¿quiénes son las personas que se bautizan? Deme un ejemplo usted en la Biblia donde los niños se bautizaban. No hay. Jesús era un adulto. Las personas que seguían, hermanos, a Juan el Bautista en el desierto eran adultos. Y antes de bautizarse, ellos confesaban sus pecados y pedían perdón. Entonces, mire usted, por ejemplo, lo que dice Romanos 6. Romanos 6, ¿tienen Biblia? Romanos capítulo 6. Y ahí encontramos el significado del bautismo en agua. Romanos capítulo 6, despacito, miren, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y luego Romanos. Y ahí busca usted el capítulo 6. Ahora, miren lo que dice el capítulo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún, qué, hermanos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué, hermanos? Nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y dice más: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a, ¿qué, hermanos? Al pecado. Entonces, cuando una persona se bautiza, lo que está diciendo es: este cuerpo lo quiero dedicar a Dios, y ya no quiero utilizar este cuerpo para pecar. Entonces la gente dice: hermano, es que yo me falta. Mira, todos nos falta acá. No todos estamos cocinados bien del mismo lado. Es decir, que si usted se da vuelta de un lado, a lo mejor le hace falta que lo cocine de ahí Dios. A lo mejor de otro lado ya usted está bien cocinado. ¿Qué significa eso? Para que me entienda. Es decir, hay áreas de su vida que ya se las dio al Señor y que usted las tiene completamente dominadas. Por ejemplo, a lo mejor alguien era borracho, fumaba, ya no lo hace. Y qué bueno, porque ya sus pulmones no se van a intoxicar, ya su hígado va a funcionar bien, y gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero a lo mejor todavía es una persona que dice malas palabras, maldice. A lo mejor todavía no se lo ha quitado lo enojón. Entonces todos estamos en un proceso, pero la pregunta es: ¿cuántos de ustedes quieren seguir a Cristo? Como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo a, ¿qué, hermanos? Atrás. Es decir, yo quiero seguir a Cristo y no quiero volver a, ¿qué, hermanos? Atrás. Entonces, por eso me voy a bautizar. Entonces, por eso la gente se bautiza. Por decir, yo, hermano, voy a decir seguir a Cristo. Por eso es que aquí, cada vez que alguien se va a bautizar, lo primero que le preguntamos es si está casado. Bueno, si está acompañado, ¿verdad? Porque si está acompañado, le preguntamos eso. Y a los que tienen novia, así a solapada, que la ven el sábado y el domingo, también les preguntamos lo mismo. Si son novios o compañeros de vida o amigos con derecho. Porque la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de, ¿qué, hermanos? De Dios. Y aquel que fornica, es decir, que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, está pecando contra usted mismo. Y la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu, ¿qué, hermano? Santo. Es decir, este cuerpo es de Dios, no es suyo. Le pertenece a Dios. Entonces, si usted no se ha bautizado, la pregunta es: ¿quiere seguir pecando? Entonces, si no quiere seguir pecando, lo que tiene que hacer es, ¿qué, hermano? Ser obediente. ¿Y qué, hermanos? Y bautizarse.
y bautizarse. Es una decisión. Y Romanos y Pablo lo explica. Cuando uno es bautizado y es sepultado en las aguas, es un símbolo de que uno está muriendo a la vieja vida, es decir, a los comportamientos pecaminosos que uno tenía antes, con los cuales todos batallamos. Si usted, por ejemplo, sumerge a alguien en el agua y lo deja adentro, ¿qué pasa con esa persona? Se ahoga. Entonces, el símbolo que cuando a uno lo sumergen en el agua es un símbolo, ¿verdad?, de que está muriendo al pecado. Alguno dice, pastor, ¿y si me deja allá adentro, verdad? ¿Verdad? Pues el Señor lo va a resucitar después. Entonces, pero luego, en el mismo instante, luego viene y es levantado. ¿Qué simboliza eso? Que la persona se levanta a una nueva, ¿qué, hermanos? Vida, simbólicamente, nada más. Si usted se bautiza y no está arrepentido de sus pecados, lo único que hemos hecho es un pecador que lo bañamos. Eso es todo. Un pecador mojado, ¿qué le parece? ¿Cuántos pecadores mojados hay acá? ¿No se mojaron cuando venían en el río, hermanos? ¿Alguno pasó el río, hermano, y se mojó? Entonces, pecadores mojados. No, si me entienden, estoy hablando en el sentido bien. Un pecador que solamente fue metido en el agua, pero que no hubo un arrepentimiento. Entonces, mire lo maravilloso que es esto. Simbólicamente nosotros morimos al pecado. Cuando Jesús murió, parecía que Él había sido derrotado. Pero 3 días después, el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos, y aquellas mujeres fueron a buscarlo, y aquellos ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues aquí, hermano, resucitado. Pero note usted esto, que cuando nosotros nos bautizamos y somos levantados del agua, resucitamos a una nueva vida. Ya no queremos pecar. Mire, le voy a decir algo. Si usted está acá, es porque usted no quiere pecar. Aunque el diablo le quiera decir otra cosa, si usted vino este miércoles en la noche, es porque el Espíritu Santo lo trajo, y el Espíritu Santo lo ha traído para decirle, tú eres mi hijo, tú perteneces acá, no tienes que andar en el mundo pecando, y ahora yo te digo, dice el Señor, que tienes que vivir una nueva vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Lo creen ustedes? Entonces la vida vieja ya no importa, porque es parte del pasado. Y dice, si fuimos plantados en su muerte, también lo seremos en su resurrección. ¿Qué significa? Que de la misma manera que Jesús murió, pero un día resucitó, también un día nuestros cuerpos van a literalmente ser, ¿qué, hermanos? Resucitados. Qué maravilloso. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo acá. Si nosotros somos cristianos, es porque el mensaje del evangelio es el único que le ofrece a usted vida después de la muerte, y que un día la trompeta sonará y nos iremos con Cristo si no hemos muerto, pero que si hemos muerto seremos resucitados del sepulcro. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces Jesús le dijo, bautízame, conviene que así sea. La palabra de Dios dice, entonces le dejó. Entonces vino Juan y dijo, está bien, te voy a bautizar. Yo sé que tú eres mayor que mí, yo sé que yo soy tu sirviente, pero conviene que así sea, para que al someterte tú a mi autoridad, autentiques mi ministerio y al mismo tiempo autentiques el tuyo, porque ya lo vas a empezar. ¿Quién autentica el ministerio de Jesús? Veamos, Jesús autentica el ministerio de Juan, y ahora el Padre y el Espíritu Santo van a autenticar el ministerio de Jesús. Oiga lo que dice, y Jesús después fue bautizado. Subió luego de ¿qué, hermanos? Del agua. Entonces, ¿cómo bautizaron a Jesús? ¿Con un chorrito? ¿Le tiraron agua, hermanos? ¿Cómo lo bautizaron? Por inmersión. Porque así dice, ¿verdad?
Ahora, quiero decirles algo, no hay que ser religioso. Hay algunas partes del mundo donde no hay agua y a los cristianos los bautizan por aspersión. Agarran un botellita de agua y les echan. ¿Como un qué, hermanos? Como un símbolo. ¿Me están entendiendo? El principio es así, pero si no hay agua, pues aunque sea así. Y a otros agarran una botellita y les echan el agua. Pero obviamente antes de haber confesado sus pecados. Entonces, claro, el bautismo es por inmersión, como lo dice la palabra de Dios, pero hay otros lugares donde no hay agua, donde la gente, hermanos, está muriendo. No vamos a poner una persona de 100 años o de 90 años que se está muriendo y nos dicen, bueno, yo soy un pecador, quiero aceptar a Cristo y me quiero bautizar. Entonces, en esos casos, algunos lo hacen así, a lo cual yo no le veo nada que, hermanos, malo, ¿verdad? Porque es una manera simbólica de hacerlo. Ahora, porque la Iglesia Católica lo practica y usted dice, es catolicismo eso. Bueno, la doctrina de la Trinidad los católicos la hicieron y nosotros la creemos. No porque ellos la inventaron, sino porque está en la palabra de qué, hermanos, de Dios. Entonces, hay que tener bien claras las cosas. El bautismo es, ¿por qué, hermanos? Por inmersión, como lo hizo acá. Pero ya les expliqué las otras peculiaridades que yo en lo personal no veo ningún problema en que así se haga. Algunos hermanos los han bautizado hasta en la tina de sus casas, ¿verdad? En barriles. Entonces, dice que después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron, ¿qué, hermanos? Abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí vemos por primera vez la participación del Padre, del Hijo y de qué, hermano, y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Una doctrina que progresivamente se ha ido revelando en la Biblia. ¿Qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento también aparece el Padre, también aparece el Hijo y también aparece el Espíritu Santo, pero de una manera progresiva. La idea de cómo es Dios no está clara. Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros nos damos cuenta que hay un solo Dios que subsiste en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y ¿qué, hermanos? Y el Espíritu Santo. Pero es una doctrina que nosotros como cristianos ahora entendemos y que han pasado 2000 años y algunos que son cristianos todavía no la entienden, pero porque no leen la Biblia, porque ahí está clara. Y aquí está una clave para entenderla, y es que ahora el Padre va a autenticar el ministerio de Jesús de la misma manera que Jesús, al bautizarse y someterse al ministerio de Juan, lo autenticaba. Ahora es al revés. Ahora se va a autenticar el mismo ministerio de Jesús. Estaba tratando de buscar un versículo del Antiguo Testamento donde daba un símbolo de cómo la doctrina de la Trinidad se desarrolla, pero se los voy a deber. Pero de todas maneras no estamos hablando de la Trinidad. Pero note usted lo siguiente, y es que los cielos se abrieron, y cuando los cielos se abrieron, dice que el Espíritu Santo de Dios descendió. ¿Cómo dicen ahí, hermano? Descendió. Algunos piensan que Mateo, Marcos están diciendo que descendió como una paloma, es decir, porque vino del cielo hacia él. Otros toman Lucas diciendo que corporalmente, es decir, que fue una paloma que físicamente cayó sobre él. Cualquiera que haya sido la situación, lo importante es darnos cuenta que el Espíritu Santo vino sobre él para ungirlo como el ungido de Dios, como el representante de Dios que tenía el poder para hacer el ministerio y predicar el nuevo evangelio, o el evangelio del reino de los cielos a los hombres. En lo particular, yo creo que no fue que el Espíritu Santo se hizo una paloma y cayó sobre él, sino que yo creo que, como dice
Mateo, como forma de qué, hermanos, de paloma, cayó sobre él. Pero no veo nada de malo que usted diga, no, hermano, fue una paloma la que se puso en la cabeza de Jesús, porque yo así vi una fotografía y así tuvo que haber sido. ¿Se ha visto las fotografías, hermanos? Que está la palomita así en la cabeza de Jesús y pues no sé cómo hicieron a Jesús, ¿verdad? Que lo dibujaron porque no hay ninguna foto de él, pero digamos que así era. Pero yo pienso que fue una manera de decir que el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, pero no solamente pasó eso, dice que también hubo una voz que decía, este es mi hijo, ¿qué, hermanos? Amado. Entonces, ahora el Padre está autenticando a Jesús, no únicamente como un profeta, no únicamente como un rabino, sino que lo está autenticando como su propio, ¿qué, hermanos? Hijo. Porque Jesucristo es el hijo de ¿qué, hermanos? De Dios. Y a partir de este momento que el Espíritu Santo lo ungió, vino sobre él, que el Padre dijo, este es mi hijo, entonces ahí empieza el ministerio de Jesús. Cuando la Biblia dice, y vio al Espíritu de Dios, se refiere a que quien vio al Espíritu de Dios fue Jesús y no Juan. O sea que es muy probable que nadie haya visto eso más que ¿quién, hermanos? Que Jesús. Pero si creo yo que hubo una gran voz de los cielos y que si Mateo dice que fue una gran voz, significa que todos, ¿qué, hermanos? Lo escucharon y dijo, este es mi hijo, este es el hijo de ¿qué, hermanos? De Dios. Ahora es importante esto, hay algunas personas que no creen que Jesús y el Padre sean diferentes, entonces explíqueles ahí, que cómo explican ahí que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque algunos dicen, no, mire, es que Dios en el Antiguo Testamento era Jehová, luego en el Nuevo Testamento se llamaba Jesús, y cuando Él se fue, entonces viene el Espíritu Santo, pero de todas maneras es el mismo Dios. No, Señor, no es así. El Padre es diferente ¿a quién, hermanos? Al Hijo, porque fue el Padre el que envió ¿a quién, hermanos? Al Hijo. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Jesús, un hombre, el Dios hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Pero luego Él se fue. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y cuando lo vieron que una nube se lo llevó, dijo, no se preocupen, así como ustedes me ven que me voy, así también voy a venir en una nube y todo ojo le verá. Pero no se preocupen, no los dejo huérfanos, les voy a enviar ¿a quién? Entonces el Consolador es diferente a Jesús, no es el mismo. El otro día vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad, nomás le queda claro acá que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes. No son tres nombres que hablan del mismo Dios. ¿Me entendieron? No son tres nombres que hablan del mismo Dios. Tampoco son tres dioses. Es un solo Dios que subsiste en tres personas, ¿qué, hermanos? Diferente, porque algunos dicen, ustedes son tritreístas, ¿verdad? Trinitarios, creen en tres dioses. No, nosotros creemos en un solo Dios, pero la Biblia lo revela como el Padre, lo revela como el Hijo, lo revela como el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Bueno, usted no quiere entender a Dios porque nunca va a poder entenderlo, porque a Dios no lo podemos entender, porque Él es más grande que nosotros. Para que usted pueda entender a Dios, tendría que ser igual que Él, y nosotros somos simples gusanitos, barro, hecho, hermanos, a la imagen de Él, que cómo podemos entender ese Dios grande. No nos queda más que aceptar lo que la Biblia dice. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Y si usted es hijo de Dios y no se ha bautizado, sí va a ser obediente hoy, porque allá afuera tenemos la pila que está helada. El que aquí nos dice, yo quiero en el río, pues afuera está la pila helada, hermano. ¿Qué le parece? Y si usted va a ser obediente, ahora se puede bautizar. Estoy bromeando, hermano, ya se asustaron algunos, ¿verdad? Ya les cambió la cara. Pero si usted, hermano, no se ha bautizado,
En el mes de diciembre van a haber bautismos acá. Y si usted dice, hermano, pero es que a mí me falta. Mire, de aquí a diciembre se cocina lo que le falta. ¿Qué le parece? Y entonces ya no le va a faltar nada. Va a estar completo. Como dice una alabanza, ¿para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si soy salvo? ¿Cuántos son salvos acá? Entonces, ¿para qué va a andar pecando? Usted tiene un problema. Le voy a decir cuál es el problema que tiene. Cada vez que peque, se va a sentir miserable. Y ya usted no puede pecar a gusto. ¿Qué le parece? Porque el Espíritu Santo lo ha sellado. El que es de Dios, es de Dios. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga. Pero Jesús le dice a esta mujer, y se le dice claro, el agua que yo te voy a dar